El psicólogo maestrante en psicología forense, Camilo Andrés Betancourt Restrepo. Él está desde Medellín y ya nos va a ampliar un poquito más su presentación. Entonces, bueno, yo les doy la bienvenida, espero que participemos bastante. Eh, el Camilo Andrés ya ha estado con nosotros, hace 2 años nos estuvo acompañando también y es una persona muy comprometida con esta área de la psicología forense y también con el tema de la psicología social comunitaria. Entonces, le doy la bienvenida también a Camilo Andrés, agradeciéndole que de nuevo nos esté acompañando. Y bueno, esperemos entonces tener un buen diálogo, una buena conversación hoy con Camilo Andrés Betancourt. Bienvenido. Y bueno, profe Jessica, Hola, profe. entonces, ¿lo presentas, por favor? Dale. Más a No, pues ya tú profundidad. lo presentaste. No, pero así por encimita. Bueno, Tú lo conoces no, más pues, que yo. ¿qué les puedo decir? Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Los saludamos desde el CEAD Medellín. Hoy estamos en la compañía de Camilo, él es psicólogo, especialista en Derecho Penal y Criminología, ¿cierto, Camilo? Sí. Criminalista, técnico en investigación judicial, maestrante de psicología forense. Bueno, se me pueden pasar cositas. Es una persona que ha sido docente ya de la UNAD, conoce las dinámicas, conoce pues como la forma en la que estudiamos nosotros y la importancia de estos encuentros extracurriculares que ayudan a pulir esas competencias, no solo del saber, sino también del ser, porque llegamos a unas reflexiones muy interesantes. Yo los invito a todos ustedes que aprovechen estos espacios. Si hay un lugar en donde yo puedo ser preguntón, donde puedo participar, en donde puedo decir todo lo que pienso, es en la universidad. Entonces, aprovechen a este profe y exprímanle ese conocimiento. A ver, pregunten, participen, porque para eso estamos acá, para esos jueves de psicología. Entonces, nada, muchas gracias Camilo por acompañarnos y espero que disfruten el encuentro. Un abrazo. Muchas gracias, profe Jessica. Bueno, ¿sigo? No, no hay problema. Bienvenido, listo, adelante. Listo, perfecto. Bueno, primero que nada, un fuerte saludo a todos, espero que estén súper bien. Me alegra ver tantas caras, me alegra ver tanta gente acá. Los invito, si es posible, si no están en una pose o en un contexto vergonzoso, que puedan prender sus cámaras para hacerlo un poquito más interactivo. Si bien lo chévere de lo virtual es perder esa interacción humana que es vernos, que es hablar, saber con quién estoy hablando, mirar nuestros gestos y demás cuando estamos hablando de algo chévere, de algo interesante como lo que vamos a hablar acá. Bueno, yo creo que presentarme ya es redundante, ya me presentaron dos grandes profesores, pero de todas maneras me voy a presentar por respeto. Sí. Mi nombre es Camilo Andrés Betancourt Restrepo, soy psicólogo, soy investigador judicial, soy criminalista, soy especialista en Derecho Penal y Criminología, soy maestrando en Psicología Forense
Me encanta la docencia, soy un apasionado de la docencia y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que incluso cuando estaba haciendo la presentación, que se darán cuenta que mi forma de presentar es un poco curiosa, cuando estaba haciendo la presentación dije, vida cotidiana, ¿qué es la vida cotidiana? ¿Sí? Ahí realmente puede haber algo cotidiano en la vida. De verdad, la realidad puede ser un constructo que se pueda resumir en el orden de lo cotidiano o se pueda limitar al orden de lo cotidiano. Y de ahí comencé a pensar en un montón de teorías, algunas viejas, algunas no tanto, teorías que nunca pasan de moda cuando se comienza a pensar un poco en este tema de lo que es la realidad y lo que es la realidad social. Entonces, quisiera proponerles, primero, participar mucho, ¿sí? No se queden callados, hablen, expongan sus puntos de vista, recuerden historias, si tienen algo que contar, si tienen una anécdota, háganlo. Este es un espacio interesante precisamente por eso. Por un lado, no solo porque se pone de presente un tema que llama la atención a nivel académico, sino también porque nos permite desafiar nuestros propios puntos de vista, algo que absolutamente a todos los profesionales nos pasa. Llega un momento, un contexto, un conversatorio, una charla con otros profesionales, cualquier cosa en donde tenemos que desafiarnos a nosotros mismos desde la capacidad discursiva y desde la capacidad argumentativa que nosotros podemos tener. Y digamos que esa capacidad argumentativa al inicio no está tan fortalecida precisamente porque no aprovechamos estos espacios cuando éramos estudiantes, ¿sí? No los aprovechamos al máximo. Entonces los invito precisamente a eso, aprovecharlo y a desafiarnos a nosotros mismos, cuestionándonos y cuestionándome con lo que yo vaya a decir. Bueno, no sé si aquí yo puedo compartir pantalla, ¿sí? Sí, Camilo. Sí, Ok, sí, listo, ahí, perfecto. Entonces gracias. voy acá a compartir pantalla. Bueno, yo quiero saber si también escuchan mi audio. Sí, estaba escuchando un piano. Sí. Listo. Con eso, yo quisiera preguntarles si todos reconocimos de qué se trataba. A mí me suena, buenas tardes, primero, a mí me suena a la canción de Cuentos de los Hermanos Grimm. Exacto, exacto. La melodía de fondo. La melodía de fondo de los hermanos Grimm. Claro. ¿Quién tiene una anécdota de eso cuando era niño o cuando organizaban los hijos y le tocaba escuchar la cancioncita de los hermanos Grimm los domingos
o muy temprano entre No, semana? pero Camilo, si todavía lo siguen dando, entonces no hables como del pasado, porque Ah, bueno, todavía bueno. me veo eso. Ah, bueno, sí, sí, Yo sí. tengo una. Dale, cuenta. Imagínense que yo entraba al colegio, yo entraba faltando un cuarto para las 7 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Mi mamá no era capaz de levantarme, o sea, era muy bregosa para que me levantaran. Yo era 5 minutos más, 5 minutos más. Pero los sábados y los domingos, la niña muy presente a las 5 de la mañana estaba despierta desde esa hora, esperando los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sabes qué? Entonces, en Éramos semana dos. Lo mi que pasa, mamá Camilo, era una lucha total. Bueno, mira que Katherine hable primero. Yo era una lucha total para mi mamá. Me iba a ver, el transporte era esperándome y yo apenas terminándome de lavar los dientes y era súper, me demoraba mucho y mamá, pero para levantarte a ver muñequitos y yo, ay mami, era muy chistoso porque me regañaba los sábados y los domingos porque a las 5 de la mañana ya estaba despierta, pero me despertaba por sí sola, o sea, me despertaba. O sea, era como tanto el gusto que tenía por los hermanos Green que, bueno, y todavía tengo que yo misma me despertaba, o sea, no ponía ni la alarma ni nada, yo sola me despertaba y encendía el televisor. Claro. Dale, ahora sí, Hola. Laura. Ah, O Wendy o Laura, realmente no hay ningún problema. Pues mira, pues yo me acuerdo de los cuentos de los hermanos Green, los empezaron a dar en la tarde, creo que todos los días, algo así, o varias veces a la semana. Me acuerdo, de eso sí me acuerdo, ese fue el primer horario de ellos. Pero luego los empezaron a transmitir los sábados y los domingos antes de las 8, si no estoy mal, había como un intermedio, empezaban con los de los hermanos Green, empezaban estos programas de doble vía y eso, de quejas del televidente, algo así, y luego los volvían a dar de nuevo. Pues imagínate que con la memoria que tengo yo y como me gusta la música, yo fascinada algún día de poder cantar el intro de cuentos de los hermanos Grimm, que no es en nuestro idioma, pero yo creo que todo el mundo tiene eso en su cabeza, en su oído. Pero lo que son las canciones como tal en español, de las que salían así dependiendo del capítulo, por ejemplo, el capítulo de Jorindel, eso sí yo creo que todos tenemos esa canción como en la mente, como dice, de la del pajarito, la de la flor del amor. Esa historia es muy chévere. Entonces, pues prácticamente, no solamente para mi pasado, sino para mi presente, cuentos de los hermanos Green, para mí, yo que no soy amante del anime porque realmente no me gusta mucho, pero hacen parte como de las caricaturas de mi infancia, Mazinger Z, los Transformers de esa época, los Pitufos, los Ositos Cariñositos. Y para mí, además de Supercampeones y Caballeros del Zodiaco, entra Cuentos de los Hermanos Grimm. Entonces, no solamente son anécdotas del pasado como tal, sino que hoy, en mi presente, todavía los tengo en cuenta y a la edad que tengo, y todavía si los dan en donde mejor dicho, los transmitan, ahí estoy yo presente. Perfecto. A los que van a hablar, les quiero también entonces invitar a que nos cuenten cuál era su cuento favorito de los hermanos Grimm. Si es que se acuerdan, claro. Soy Carmenza. Hola, Carmenza, ¿cómo estás? Bien, de los cuentos de los hermanos Grimm, pues el que más me gustaba, o siempre me ha gustado, es el cuento del patito feo, porque este cuento pues tiene un trasfondo muy importante cuando uno lo ve ya ahorita de adulto, como decían las otras compañeras, ya lo ve uno con otros ojos diferentes y lo llevan a reflexionar. Estos cuentos normalmente los estoy viendo, los estoy volviendo a repetir, como dicen ellas, porque trabajo o he trabajado con niños en atención en la primera infancia como docente en preescolar. Entonces, casi siempre uno tiene que documentarse muy bien, y lo que más me gustaba de la época en que fui estudiante de preescolar y la primaria, pues era la forma como la profesora nos contaba los cuentos. El patito feo me marcó mucho
mi infancia, leyéndolo de pronto en el libro, los libros de los cuentos y luego en canticuentos, ¿cierto? Porque eso ha tenido muchas etapas, pero cuando ya lo vi en la televisión, oiga, me marcó mucho. Yo dije, era tal como yo me imaginaba, el patito rechazado, como lloraba, cómo sufría, y esa búsqueda de que alguien lo quisiera. Hoy en día, pues casualmente hace un tiempito, lo conté en un prado porque los chicos los llevan uno al campo en medio de árboles y de maticas y cosas así, con el fin de concientizar de como los valores que nosotros debemos tener de la aceptación de la diferencia. Y así se trabajan los valores a través de estos cuentos y me parecen maravillosos y que siguen vigentes porque como dicen las chicas, sí, es cierto, todavía se está viendo y soy de las que los domingos, exactamente, yo me veo el programa, así se me quemen los huevos porque me ha pasado, porque me distraigo. Como cada domingo trae o el sábado trae otros cuentos diferentes y quién eran los hermanos Grimm, entonces uno empieza a averiguar quiénes eran ellos porque la música es de otro artista, el que compuso la canción, la partitura que está ahí, pero es muy bonito, es muy suave y es muy llamativo, ese sonido es muy bonito y tranquiliza. Bueno, ya enseguida le doy la palabra a los que siguen. Ustedes se preguntarán, ve, pero si el tema suena pesado, grande, acartonado incluso, de percepción y análisis de la vida cotidiana, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el tema del cuento de los hermanos Grimm acá? Bueno, les comento, mi cuento favorito era el cuento de Barba Azul, un cuento siniestro. Y cuando yo miro estos programas, me doy cuenta de que en todos estos cuentos, lo que se está también generando es una representación de lo que en su momento pensaba el creador, ¿sí? Lo que pensaba el creador, lo que pensaba la persona que estaba organizando el tema de los dibujos, que estaba organizando también el tema de la animación, de los valores que se querían concientizar o que se querían hacer populares para la época en ese momento. Entonces eso me hizo pensar, ¿por qué yo sigo viendo esto? ¿Por qué sigo sintiendo la alegría cuando escucho la música o incluso, como decía la compañera, cuando escucho el intro o la canción de inicio de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball Z? No creo haber sido el único que levantaba las manos orando por la victoria de Goku, ¿sí? Y eso me hizo pensar que algo tan ajeno a mí, como lo es un programa de televisión, puede generar una vinculación no solo conmigo, sino también con un tercero, alguien a quien en su vida he conocido, que en su vida me ha conocido o que en mi vida he conocido. Y eso me hace pensar en lo siguiente, en una teoría, que es la que vamos a ver aquí, me disculpan, y es la teoría de la realidad social de Luckman y Bergen. Luckman y Bergen dicen una cosa supremamente bacana, y es que la realidad es una construcción social, ¿sí? La realidad se construye con la experiencia, con la vivencia, con el conocimiento, pero también esa realidad va construyendo una realidad alterna, como es la realidad emocional del individuo, en donde se ve representado a sí mismo en medio de sus memorias, sus recuerdos, sus anécdotas, sus historias de vida, las cosas que llegó a sentir. Y cuando puede conectar esa emoción a algo, sea entre comillas real o no, siga habiendo las comillas, como una persona o como un programa, estamos hablando de que se construye empatía, la capacidad de sentir con el otro o con algo, ¿sí? Si hablamos de una relación empática, podríamos decir que se crea con un ser vivo, pero también se genera la pregunta, si la realidad es una construcción social y hoy día la realidad
va cambiando y cambiando y cambiando, ¿sigue habiendo entonces un vínculo empático únicamente con seres vivos? ¿Acaso no compartimos emociones con algo que es totalmente ajeno a la realidad, como lo puede ser una realidad virtual? ¿Acaso no vemos, digamos, diferentes aplicaciones en celular en donde generamos una exposición o una expresión emocional como respuesta al estímulo al que estamos expuestos? Es muy interesante cuando lo vemos así, pero también nos permite comprender que la realidad va avanzando y va avanzando a un paso agigantado, a un paso demasiado, demasiado rápido. Disculpen un momento, voy a encender la luz que me estoy quedando oscuras y quiero que me vean, permítanme. Ahora sí, qué pena con ustedes. Va avanzando a un paso agigantado y ahí es donde decimos qué es lo que está sucediendo con esta realidad. Aquí vemos unos paradigmas generacionales bastante interesantes cuando nuestros abuelos llegan y dicen, pero ustedes en su generación ven las cosas de una forma muy diferente. Nuestros padres nos dicen lo mismo, pero vemos ahora a los que son nuestros hermanos menores, nuestros sobrinos o incluso los hijos de nuestros sobrinos y quedamos estupefactos y decimos, pues madre, ¿cómo ha cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado incluso los programas que ven los niños? Que ahora cuando presentan cuentos de los hermanos Grimm, más nos quedamos viendo nosotros que los mismos niños, ¿sí? Ya se quedan mirando más el celular o se quedan mirando más el TikTok y nosotros nos quedamos viendo cuentos de los hermanos Grimm. Resulta que con el paso del tiempo, la forma de concebir la realidad va cambiando, pero cuando cambia la forma de concebir la realidad, también cambian las tradiciones, también cambia eso que llamamos vida cotidiana, lo que suele hacer la persona. Estoy completamente seguro que nuestros fines de semana de cuando teníamos 5 o 7 años son completamente diferentes a los fines de semana que hoy día se pueden fomentar, ¿sí? Por un lado, por el avance tecnológico, por el avance en los medios sociales, por el avance en tantos medios diferentes y tantos recursos diferentes que hoy día se presentan. Hace no más, unos días, estaba justamente hablando de esto en un colegio. Y en el colegio, yo preguntaba a un niño que qué hacía los fines de semana. Los niños levantaban las manos muy contentos y decían que los fines de semana se iban a los parques, se iban a los parques con los papás, también se quedaban mirando películas, también se quedaban mirando las redes sociales y dije, bueno, no es tan diferente a lo que yo hacía. Yo también salía a parques, yo también veía películas, pero aquí viene la gran diferencia, el cómo, ¿sí? Como investigador judicial siempre nos tenemos que preguntar eso, ¿cómo? Y resulta que el cómo es totalmente diferente. El cómo se ve televisión y qué es lo que se ve, el cine que se ve hoy día es totalmente diferente al que veíamos. El mensaje que se transmite es totalmente diferente al que veíamos. Y también entonces el mensaje social cambia. La teoría de Durkheim sobre los hechos sociales nos habla de eso y nos dice que en lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana se esconden un sinfín de motivos que trascienden a lo social y a lo cultural que muchas veces desconocemos.
Y una de las grandes instrucciones que se le dan a las personas que comienzan a estudiar sociología es precisamente cuestione lo que usted considera normal. Cuestione el por qué se reúnen las personas en una mesa, ¿sí? O se reunían en una mesa a la hora de desayunar o de cenar. Cuestione el por qué en cierta época eso dejó de ser habitual, ¿sí? Y ya es más en algunas familias que se presenta y no en todas. Cuestione el motivo por el cual uno lo primero que hacía los domingos era levantarse temprano a ver los hermanos Grimm y de un momento a otro la generación cambió y ya no. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué generó ese cambio? ¿Qué generó ese punto de vista diferente? ¿Qué generó esa práctica diferente? A mí me encanta pensar también en el hecho de que todo lo que nosotros vemos, incluso los programas infantiles, los hace un otro que nos presenta su visión de la realidad social, ¿sí? Pero ante esa exposición constante, porque no solamente es la televisión, son las redes sociales, es el Facebook, es el Instagram, es el TikTok, es el Twitter. Siempre estamos absorbiendo perspectivas ajenas de la realidad que de alguna manera van modificando nuestra forma de ver la realidad. Yo les quiero preguntar acá, ¿quién conoce o quién recuerda a las chicas superpoderosas? Yo. Ok, listo. Laura, ¿en qué consiste las chicas superpoderosas? Pues mira, te digo la verdad, esa es una caricatura que yo sí me la he visto 10 veces, es mucho, porque casi no me la vi. Recuerdo perfectamente a las muñequitas porque me gustaban las muñequitas, pero el tema como tal de qué se trataba, mira que no. Por eso sí me acuerdo de ellas, pero creo que no soy la persona como adecuada para decir de qué se trata. Creo que la compañera que también dijo sabe más. Pero sí, de por ahí de vez en cuando, pero no era como mi programa. Ok. Katherine. No, yo me acuerdo que era un científico. De hecho, tengo un grupo en WhatsApp que nos llamamos las chicas superpoderosas. Yo soy Burbuja. Profe, hola, Era un, feliz tarde. era un Espera, científico que hizo las tres chicas superpoderosas, agregó flores, colores y muchos, ¿cómo es? Flores, muchos no, colores. muchos colores. Entonces, hizo una mezcla, pero algo salió mal, que fue la sustancia X, que es mojojo. Y él es el villano, pero la historia es muy triste de él. Entonces, él es se pinta como el malo, pero realmente la historia es muy, muy, muy triste. Ok. Entonces, las tres chicas lo que hacen es luchar luchar por la justicia. Entonces, y destruyen los planes malévolos de Mojojo y del diablito, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Ok, perfecto, perfecto. Nicole y Liliana. Hola, buenas noches para todos. Hola, muy buenas noches. Bueno, profe, me disculpa que hable un poco así lento, pero estoy un poco mal de la respiración, pero pues voy a comentarles mi experiencia con los cuentos de los hermanos Green, que aún todavía los sigo viendo, y había uno en especial que era un gato con sombrero y las botas, que era muy astuto, y ese gato eh, adoptó, por decirlo así, a un aldeano, la cual él era muy pobre, y lo guiaba y lo ayudaba para que le dijera mentiras y dijera que era un rey. Tanto así que llegó al punto de ir a un castillo donde un brujo, creo que era, eh, para poder apoderarse del castillo y que el aldeano pobre se hiciera pasar como el rey de ese castillo. Y fue tan astuto que le dijo al brujo que no era capaz de convertirse en ratón. Y el brujo
fue tan, pues, tan tonto que se convirtió en ratón y el gato se lo comió. Había otros aparte de los cuentos de los hermanos Grimm, no sé si el profe lo recuerda, y era Candy. Era una Mm, niña de cabello rubio, que también es una serie de anime muy bonita y muy antigua, que inclusive mi mamá me mandó a hacer una muñeca de crochet de Candy y la tengo todavía porque yo creo que a esa edad todas queríamos ser Candy, que pues era la niña típica, enamorada obviamente, pero muy inocente. Entonces esos eran como los dos muñecos que son series, que hoy en día pues casi no se ven y que muy pocos recuerdan. sí, Gracias. sí, sí, muchas gracias a ti. Nicole, Hola, buenas noches. muy buenas noches. Bueno, yo quería dar mi opinión sobre las chicas superpoderosas. Dale. Pues considero que fueron una de las caricaturas que marcó más mi infancia, ya que pues apenas tengo 18 años y desde chiquita y hasta el momento las sigo viendo. Y pues siempre me pareció muy interesante la historia porque son un experimento que salió mal y que se dedican a salvar Saltadilla, a cuidar sobre cada uno de esos malos que aparecen por ahí, que no me acuerdo muy bien los nombres de los villanos, pero está Mojojojo, eh, la princesita que no me acuerdo el nombre, pero me parecía un programa muy chévere y me sigue pareciendo muy chévere. Listo. Muchas gracias, Nicole. ¿Quieres decir algo más? No, yo creo que eso. Ah, bueno. Yo los invito a recordar un poco el tema de las chicas superpoderosas, ¿sí? Yo creo que casi todos hemos visto un poco del tema de las chicas superpoderosas y los invito a volverse a ver al menos un capítulo y mirarlo desde esta óptica un poco diferente. Vamos a poner un poco el intro para recordar, refrescar un poquito la memoria de qué trataba las chicas superpoderosas y vamos a hablar un poquito de eso. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Las chicas superpoderosas. Bueno, yo los quiero invitar a recordar, ¿cierto? Para eso puse este intro, pero también a analizar. Comenzamos a mirar un mundo que nos plantea las chicas superpoderosas. En este mundo hay unos villanos. Vamos a ir primero con los villanos, luego vamos con las chicas. ¿Quiénes son los villanos? Curioso, uno de los villanos, uno de los principales, es Mojojojo. ¿Qué es Mojojojo? Un simio inteligente. Es decir, que el villano, el delincuente, en una sociedad ideal, es un simio inteligente. Pero no solamente es el simio inteligente, hay otros componentes. Estos de aquí, estos que ven aquí, que también son verdes, se conocen en el mundo de las chicas superpoderosas como los hermanos gangrena. ¿Qué es la gangrena? Es una enfermedad. ¿Y qué pasa con la gangrena? ¿Qué se debe de hacer con el miembro engangrenado? Se debe de amputar.
se debe de quitar, se debe de cortar. Entonces, también hay unos delincuentes y al delincuente hay que extraerlo de la sociedad, hay que amputarlo del sistema social, porque por eso es la gangrena, son una enfermedad. Luego aquí tenemos al diablo, ¿sí? Y es curioso, miremos la imagen del diablo, ¿cierto? Y si recordamos un poco la serie, ¿cómo era el diablo? ¿Sí? Si alguien quiere contarnos un poquito o recuerda un poco de cómo es este diablo. Era como, buenas noches, perdón, qué pena. Primero saludo. Era como tierno, como todo delicado. Buenas tardes. Para mí el diablo era, o sea, el autor está representando como de tendencia, o sea, homosexual. No, nos está mostrando una imagen desde una figura masculina que asume unas posturas femeninas, ¿sí? Pero si recordamos las escenas propiamente dichas de la figura del diablo, que obviamente cuando lo miramos así, un diablo, una figura diabólica, nos vamos directamente a la figura de la religión. La religión nos habla del diablo como el representante del pecado, y pecado y delito aquí en Ciudad de Santadilla van de la mano, ¿sí? Entonces, el diablo lo que hace, incluso en los capítulos, es meterse en el imaginario colectivo de los niños principalmente y generarles pesadillas, generarles complejos, generarle cargas emocionales negativas, ¿sí? Y eso es un grave problema para la estructura social. Entonces, hay que atacarlo porque su imagen, su representación, sus actos, aun cuando no están dirigidos directamente a dañar, generan un cambio en la estructura social y no gusta, ¿sí? Y asimismo tenemos muchos otros villanos. Tenemos, por ejemplo, este personaje de aquí, que es una señorita, es una niña, pero es una niña que se muestra en la serie como una señorita malcriada, ¿no? Malcriada. Desde la obtención de recursos económicos y el desgaste desaforado de recursos económicos, que también es una imagen de lo que se ve en la ciudad de Santadilla, pero no solo en la ciudad de Santadilla. Y vamos a mirar este otro personaje, perdón, este otro personaje que es muy interesante porque este personaje representa al individuo que viene del sector rural, no del urbano, no vive en la ciudad, vive en el campo. Entonces, de alguna manera también se genera una representación del sujeto extranjero o del sujeto que viene de un lugar diferente a crear algo en la ciudad, ¿sí? Pero no, se genera una suerte de exclusión social sobre este. Entonces es muy interesante cuando comenzamos a mirar las cosas desde esa imagen, y estoy completamente seguro que si hoy día volvemos a mirar gran parte de las caricaturas que hoy día que mirábamos antes, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, Los Supersónicos, vamos a comenzar a mirar unas cosas que son bien particulares, bien extrañas, bien raras, que antes no veíamos. Ahora, ya miramos el punto de vista del el sujeto, entre comillas, negativo, ¿cierto? De la sociedad de Santadilla. Ahora miremos los personajes positivos, ¿sí? ¿Quién se acuerda del alcalde? Ah, bueno, antes, Gilbert, estabas levantando la mano, dale.
Bueno, según bueno, a la intervención que hice ahorita cortica, digamos, es prácticamente lo que es la realidad, lo que decías, es la realidad social del autor. O sea, solamente en en caricatura está mostrando cómo piensa y cuáles son sus ideas, o sea, su perfil ideológico, su postura política, está mostrando prácticamente todo, porque bueno, no sé si el autor sea gringo, no lo sé, pero muestra de pronto como esa tendencia a una postura política que él tiene a través de su caricatura. Ahora, viéndolo desde ahorita, desde el punto de vista que tú me estás planteando. Ahora, vamos a mirar algo interesante desde estos otros personajes. Me encantó tu comentario, Gilbert. ¿El alcalde quién es? Es una persona, es un ser, un adulto de bigote blanco, muy pequeño, ¿sí? En términos de estatura, eh, que constantemente está llamando a las chicas superpoderosas para que solucionen los problemas, ¿cierto? Pero ¿qué hace el alcalde? ¿Qué problema soluciona el alcalde? Al alcalde nunca se le ve solucionando un problema, se le ve llamando a las niñas para que solucionen el problema, ¿sí? Es decir, están mostrando a un sujeto que es incapaz de hacer algo y que en términos de estatura, desde el orden de lo simbólico, nos está representando la impotencia. Pero también vemos que quien ayuda en todo al alcalde, aparte de las chicas superpoderosas, es su secretaria. Y si recordamos, la chica, ¿cómo es el rostro de la secretaria? ¿Alguien se acuerda del rostro de la secretaria del alcalde de las chicas superpoderosas? Pero creo que nunca lo mostraban. Exacto. Una chica de... Exacto, nunca lo mostraron. Solo ¿Por qué un capítulo en que lo mostraron, pero rápidamente. ¿Por qué nunca mostrar a uno de los personajes femeninos que está secundando a una figura de poder, a la más alta figura de poder en la ciudad de Santadilla, Porque no le daban la importancia. Exacto. ¿Qué nos está mostrando? Que a pesar de la impotencia o a pesar de la ineficacia de una figura de poder masculina, siempre vamos a encontrar una figura femenina invisibilizada. Es decir, detrás de una figura de poder masculina se encuentra una figura femenina invisibilizada. Que todavía incluso sucede. Entonces, miremos qué tan complejo es el mundo de la ciudad de Santadilla, ¿sí? Ahora, esto tenemos que tener en cuenta que es una caricatura que se generó a finales de los 90, años 2000, ¿sí? Y ha tenido una serie de modificaciones bastante grandes en comparación a cómo era la ciudad de Santadilla para ese momento. Y en ese entendido, cuando lo comenzamos a comparar con lo que podrían ser otras series de hoy día, ¿sí? Se maneja un enfoque totalmente diferente. No sé si ustedes conocen una serie que se llama Steven Universe. ¿No? ¿Alguien conoce? Yo sí, son tres chicas, como el espacio. Solo me acuerdo el nombre de una que se llama Gemma y Steven es hijo de una madre que también es súper poderosa, pero no me acuerdo así mucho más. Ok. Sí, me acuerdo. Mucho gusto. ¿Me escuchas? Dale. Sí, sí, se te escucha. Dale. Sí, sí, se te escucha. Creo que no. Se te escucha muy entrecortado ahora. Se te escucha muy entrecortado. Años.
Se te escucha muy. Bueno, esperemos que se arregle un poquito el tema de la comunicación y te vuelvo a dar la palabra, ¿vale? Listo. Yo les voy a comentar un poco de cómo es el tema con Steven Universe. Esta serie rompe un paradigma social, ¿sí? Es completamente diferente al mundo que vemos en Ciudad de Santadilla. Vemos un mundo, primero, en donde las superheroínas son mujeres adultas, que vienen de otro planeta en donde no existe una figura masculina. Es decir, el tema de las relaciones, el tema de las relaciones de pareja, el tema de las relaciones sentimentales e incluso el tema de la reproducción, todo es entre figuras femeninas. ¿Sí? Entonces ya nos cambia un poco el paradigma porque no lo veíamos antes en otro tipo de caricaturas. ¿Sí? Y nos muestran esta nueva posición como una posición positiva, ¿sí? Mientras que el tema de una posición sexual diversa en la ciudad de Santadilla, como vemos, es una figura se representa con una figura negativa. Vemos también algo supremamente interesante en esta serie, y es el hecho de que el protagonista es un niño, pero es un niño que adopta lo femenino, sin por eso dejar de ser heterosexual. Entonces es un niño que le encanta el rosa, que en ocasiones no le da pena vestirse como mujer para hacer un show, no siente vergüenza en ello. Entonces nos está mostrando un chico que adopta lo femenino, ¿sí? Que adopta estímulos que anteriormente se consideraban como femeninos y lo incorpora en su cotidiano, ¿vale? El mensaje que transmite desde la pelea con los villanos del mundo es un mensaje que es diferente al de las chicas superpoderosas porque no está dirigido ni a encarcelar, ni está dirigido a, a, a pelear con ellos o a eliminarlos, algo que vemos, por ejemplo, en Caballeros del Zodiaco. No, aquí vemos un enfoque diferente, está dirigido en reconciliarse con el villano, reconciliarse, reintegrarlos a la sociedad o combinar puntos de vista totalmente opuestos. Y es algo muy, 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 muy bacano cuando lo vemos así. Ahora, tenemos que entender, La Chica Superpoderosa es una serie que se origina en la época de los 90, finales de los 90, y Steven Universe es una serie que se origina más o menos en la época del 2000, del 2015, 2014, 2015 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, vemos que hay un enfoque, un paradigma sociocultural e incluso desde la aceptación de lo sexual, la incorporación de nuevos conceptos en términos de derechos humanos completamente diferente. ¿Sí? Dale, Gilbert, que veo que estás que te hablas. No, de hecho, ahorita la comparación que haces marcaría como ese cambio de chip que sucede entre la época en el que vive el autor de Las Chicas Superpoderosas a la época en el que vive el autor de la otra caricatura. O sea, marca, por ejemplo, los años 2000 fueron cuando la comunidad LGBTIQ+, empiezan a decir, bueno, ¿y por qué me están violando mis derechos? Y entonces empieza a haber ese tipo de conciencia y el caricaturista empieza como a pensar de esa manera y empieza, bueno, y dice, bueno, pero los derechos también de las mujeres son fundamentales y empieza, enfoca la caricatura en ese contexto. Total, 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 total. Y es muy interesante también combinando lo que dices, porque no solo nos muestra un ejercicio social totalmente diferente, sino que nos muestra una cotidianidad diferente vivida por el autor, ¿sí?
e incluso un deseo social diferente. Ahora, cuando miramos el compendio de las caricaturas de antes, más el compendio de las caricaturas de hoy día, vemos que el mensaje es muy diferente, ¿sí? Y lo mismo va a ser en 5 años, lo mismo va a ser en 10 años, lo mismo va a ser en 15 años. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como el cotidiano permanente. La vida cotidiana constantemente está sujeto a los cambios. La vida cotidiana, digamos que será solamente la incorporación lenta y paulatina de esos cambios en el vivir diario de la persona. ¿Sí? Y sin darse cuenta, la persona que hacía lo que nosotros hacíamos hace 5 años, ¿sí? Que yo seguía siendo adulto hace 5 años, es muy diferente a lo que yo hoy día hago cuando me levanto. Ahora, cuando yo me levanto, lo primero que hago es coger el móvil, ¿sí? Para ver si me dejaron un mensaje en WhatsApp, ¿sí? Hace 10 años yo no hacía eso. Ahora, cuando tengo un momento libre para pensar, cojo el TikTok. Cojo el TikTok y el TikTok me quedo 20, 30 minutos, ¿sí? Y antes no hacía eso. Entonces vemos como un estímulo, por muy pequeño que sea, va transformando el cotidiano y me hace entender que algo como el cotidiano no existe de forma permanente, sino que es una secuencia de elementos que vamos agregando y vamos agregando, muchos de ellos sin darnos cuenta. Pero también vemos que en ese cambio de lo que vamos incorporando, con el paso del tiempo se ha generado un enfoque diferente. Así como se genera en un paralelo gigantesco entre la ciudad de Santadilla y el lugar en donde vive Steven Universe, también se nos presenta un cambio gigantesco entre lo que se esperaba de la gente hace 30, 40 y 50 años a lo que se espera hoy día. ¿Sí? Hoy día encontramos un mensaje social que pasó de la visión del panóptico, que pasó de la visión del control social, que pasó de la visión del control social del Estado, que pasó de la visión de una sociedad conservadora. No, ahora vemos la meta, ¿sí? Una sociedad orientada a objetivos. Tienes que ser, tienes que tener, tienes que lograr, tienes que obtener. No trabajes para nadie, sé independiente, trabaja como freelance, consigue tus propias metas, métete a Amway, ¿sí? Es decir, un montón de mensajes que incluso se han vuelto muy virales en redes sociales, dirigidos directamente al crecimiento del individuo en razón a ser, hacer y tener, ¿sí? Ser, hacer y tener. Y aquí surge algo supremamente chévere. ¿Por qué? ¿Por qué vemos que en la última década, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, según lo que nos dice la APA, según lo que nos dicen varias entidades, ¿por qué el trastorno mental que más hemos estado viendo es depresión y ansiedad? ¿Por qué? Porque la gente se está cansando, porque la gente se está aburriendo, porque la gente se está suicidando, porque la gente se está haciendo daño, porque la gente se está agotando del diario vivir, de la rutina, del cotidiano. ¿Qué tiene este cotidiano que no tenía antes el cotidiano hace 30 años? Que está generando esto. Ahora, dale Catherine, dale Gina. Primero Catherine. Catherine. Hola, gracias, profe. Lo que usted estaba diciendo me hace pensar incluso que nuestras relaciones interpersonales se han vuelto muy impersonales.
De hecho, nuestras relaciones se están volviendo a través de las redes sociales y, y los, ¿cómo se llaman? Los anuncios que hacen es, conoce a gente por Lizmash, conoce a gente por... Estás en TikTok y si estás pasando, incluso te manda directamente la página de Lizmash para que conozcas. O sea, no, ya incluso como establecemos nuestras relaciones sociales es a través de las redes y no es como de la manera como se hacían hace unos 20 años, que era a través que se presentaban, si por ejemplo había una niña que le gustaba a un niño, pues, y le decía a la amiga, ¿me la puedes presentar? Incluso no, se ha vuelto muy, ya ese contacto físico no está, sino que es a través como desde la pantalla, el computador, o sea, se han vuelto muy, no sé, como muy, sí, como muy impersonal, y eso hace que nos encerremos en nuestra propia burbuja y, no sé, y establecemos incluso nuestras relaciones es a través de la pantalla. No podemos que no conozca, decimos, tenemos muchos amigos, pero son personas que ni siquiera hemos visto en vida. O sea, no hemos ni tocado, ni besado, ni darle un apretón de manos, ni un abrazo, sino que se hace, es como que, te quiero mucho, pero a través de un mensaje de texto. Dale, Gina. Muchas gracias por tu aporte, un aporte bacanísimo. Gina, queremos escucharte. Buenas noches. Perdón, Gina, perdón, profe Camilo, un Sí, momentito. señor. Yo doy un mensajito aquí cortico. Ok. Estoy enviándoles el link para que por favor diligencien la asistencia y más adelante les envío el link de evaluación. Me están diciendo que quieren la grabación. Yo con mucho gusto la envío a los que se inscribieron al conversatorio de hoy y a los que obviamente también se inscriban en la asistencia. Muchas gracias y disculpen. Profe, también envíamela a mí, por favor. Claro, ahí está. Claro, mi profe, con mucho gusto. Adelante, Gina. Buenas noches. Muy buenas noches, Gina. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Pues me parece interesante la pregunta que decía que porque en la época de antes no se veía tanto esos problemas de ansiedad y de depresión. Yo pienso que eso siempre ha estado, sino que ahorita como está en internet, pues se han hecho más visibles. Y los factores que lo desencadenan siempre son por la monotonía, la rutina, los medios de comunicación no ayudan. Entonces la gente ya no sabe cómo manifestar eso. Aparte, la pandemia fue un factor demasiado, ¿cómo se diría? Que generó una inestabilidad muy fuerte en todas las etapas, porque no solo en los grandes. Y digamos, ahorita se ve, pero yo pienso que eso más a futuro, la enfermedad o la siguiente pandemia va a ser la mental, pues por todo lo que se está generando y se generó debido a la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Gina. Qué buen aporte. Ahorita hablo un poquito sobre eso. Laura y Carmenza. Primero, Laura, dale. Hola, de nuevo. Pues a ver, siguiendo mucho lo que dijo mi compañera Catherine anteriormente, definitivamente esa parte impersonal en que volvimos las redes sociales para comunicarnos con otras personas, para establecer vínculos no solamente filiales, sino también sentimentales, es como un poco contradictorio el tema. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto sensibles, y me meto pues ahí en el cuento, porque todos vivimos 24/7, mejor dicho, pegados de una red social, sea no solamente para establecer vínculos, sino para la parte laboral también. Y nos volvemos como insensibles porque todo lo manejamos con un audio, con un texto, ya te mando la foto de lo que estoy haciendo. En el tema laboral es mucho como más la carga emocional porque son pura información. Y la otra parte, y porque decía contradictorio anteriormente, porque si nos damos cuenta, esta sociedad también está muy sensible. Es como una, para mí, insensibilidad, sensibilidad, porque es verdad, sí estamos insensibles ante algunas cosas que hemos transformado definitivamente las relaciones sociales
y a la vez estamos sensibles, porque como decía yo esta mañana hablando con alguien, es que ya no se puede decir nada. O sea, a una persona ya no se le puede decir nada. Creo que ella me dijo un comentario esta mañana y era que me dijo, ay, sí ve que otra vez los jovencitos están vistiendo de negros, con peinados raros, extraños. No sé si se acuerdan que hace unos años esa generación que tanto que le colocaron el nombre de emos a los jóvenes de 20, 19, 18 años, y obviamente pues había muchos suicidios y ahora está sucediendo algo parecido. Obviamente pues con todo este entorno de la modernidad, de la tecnología, pero si vemos y digamos como si vemos al interior, más o menos algo parecido a lo que estaba sucediendo hace años también. Entonces sí, definitivamente la sociedad ha cambiado. Estamos muy insensibles y a la vez pues muy sensibles con lo que nosotros mismos como seres humanos estamos provocando. Gracias. Ok, muchas gracias. Excelente intervención. Carmenza. Sí, señor. Bueno, pues estábamos en el tema pues del cambio de épocas que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Pues yo traigo a colación algo que era muy marcado hace, yo digo que 30 años hacia atrás, en cuanto a los estereotipos en que las niñas se tenían que vestir de un color y los niños de otro color. Hoy en día nosotros, a nuestros estudiantes, los chicos desde bien pequeñitos, uno ya los ve con sus camisetas rosadas, ya jóvenes, vamos a hablar de los adolescentes que por su piel, que por sus imperfecciones, ellos la tratan de cubrir con maquillaje, que en algunas revistas lo llaman como maquillaje para jóvenes, pues que digamos, por subir su autoestima y por mejorar su apariencia física, ellos están haciendo. Ya se están maquillando, de pronto se aplican un poquito de labial y cosas así. Pero eso, si es una generación antigua, ¿quién los ve? Vamos a hablar de nuestros abuelitos. Los van a criticar y les hacen hasta bullying en sus propias casas, no entendiendo de pronto el por qué el muchacho está actuando de esa manera. Pero ya con la globalización que nosotros estamos viendo, que el Internet ha caído todo esto, pues nos está haciendo mirar a nosotros ya que somos un poco más grandes, aceptar a las personas tal cual son. No podemos estar señalando ni mucho menos rotulando a las personas por X o Y comportamiento que tengan, porque es propio de las cosas que están sucediendo en este momento. Lo que decían las compañeras anterior, efectivamente, lo que es la depresión, lo que es, digamos, los sufrimientos mentales, pues han existido toda la vida. No en vano existe algo llamado la música para planchar. La traigo a este momento porque en ese momento, creo que años 60, años 70, leía yo en alguna revista, también habían bastantes problemas emocionales, sobre todo en las mujeres. Uno porque eran muy maltratadas, otro porque ellas de pronto no podían salir de la casa a generar sus propios ingresos. Digamos, el entorno también en donde ellas estaban viviendo. Entonces, hoy en día, todo esto ya lo estamos viendo con otros ojos diferentes, y yo pienso que estamos hacia la aceptación. De pronto esa corrección fraterna sí hay que hacerla con alguna persona que vemos que de pronto está equivocada, y que las modas se empiezan a repetir. Es como la ropa, la moda ochentera, la moda de los 70, que eran los pantalones por allá, bota ancha y todo eso, pues que ahorita se está volviendo a ver. Entonces son cosas que se vuelven a traer del pasado, pero que sigue latente los problemas que no los hemos podido solucionar, y que el Internet pues como que acabó de empeorar un poco la situación, dado a que ya no hay un contacto físico total. Volver al colegio este año, volver otra vez a tener niños en el colegio, ha sido bastante traumático para ellos, porque ya estaban en el confort de su casa, y tenerlos en un aula de clase en este momento
ellos ya no aguantan estar, digamos, unos 45 minutos metidos en un salón. Entonces uno tiene que estar innovando y estar a la par de ellos para que la salud mental y su contacto con su entorno pues sea favorable y que se mitigue todo este encierro en el que hemos estado. Muchas gracias. Qué buen aporte, Carmenza. Yo les pregunto, ¿ustedes están viendo mi pantalla? No, señor. No, no están viendo mi Yo, pantalla. yo estoy mirando una imagen que dice teoría del cansancio Sí. y esa es la imagen, ¿no? Una, Ah, como ok. una máscara, bueno, eso. Ah, listo, perfecto. Sí, quería verificar que estaban viendo, mi pantalla. Bueno, tengo que, también está Ana Lucía. Ana Lucía, no te hemos escuchado. Qué rico escucharte. Cuéntanos. Hola, buenas noches para todos. Bueno, pues con referencia al tema, de pronto lo que decía la compañera ahora, de que los niños se están estresando porque las aulas, pero bueno, yo siempre digo que los tiempos cambian, los tiempos han cambiado, pero para mi época, eso fue lo que nos tocó y pues de mi parte no me traumaticé porque me tocaba todo el día en un aula. Entonces yo creo que son los tiempos que cambian. Sí, pero también es como que uno muchas veces se adapta más fácil a lo que le, digamos, de alguna manera le conviene. Por decir algo, ahorita vemos, yo llevo 25 años de experiencia comercial o laboral y todos los días he estado acostumbrada y todos los días a las 7:30 a la oficina, ahora ya la gente, y yo sigo acostumbrada a eso, y me da duro de que ya no están usando eso, ya es más todo es teletrabajo. Y a mí personalmente pues no me gusta el teletrabajo, pero pues tienen que adaptarse a esas normas. También quería de pronto el tema, hay una propaganda de un banco que pues no hago propaganda, pero sale mucho en televisión y es que el señor está con el hijo y el hijo le dice, papá, ya sabes que tienes que cambiar la mentalidad porque yo quiero ser una niña. Y el papá le dice, ay, sí, ven que tal banco me presta porque yo sí anhelo tener una hija ya. Vamos a que nos hagan el préstamo para hacer tu cambio. O sea, mira ya las propagandas, cómo están cambiando también todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es abrir la mente, pero también no salirnos del contexto de lo que ya se venía, porque, vuelvo y digo, en mi caso, ya tengo 46 años y tuve mamá y papá pendiente. Entonces, yo creo que también eso ha afectado mucho a las familias, porque ya las familias están muy pendientes de lo económico y no más como de la familia en sí. Entonces, la idea es no perder esos valores, más que costumbres, esos valores. Ese era mi aporte. Perfecto. Aquí vamos a ir a algo muy interesante. Quiero recoger varias de las ideas que han estado dando. Quiero recoger las ideas de Gina, quiero recoger también las ideas que Gilbert, ya te voy a dar la palabra, las ideas de Carmenza, de Laura. Me parecen unas ideas súper, súper chéveres. Noemi, dame un momentico, ya también te doy la palabra. Para no perder el hilo con todos los aportes que han dado, que son súper bacanos. Y es algo muy interesante. Primero, el aporte de Gina cuando decía, es que la depresión siempre ha estado, ¿sí? Entonces vemos algo interesante, ¿sí? Aun cuando existe esta teoría que nos habla de una sociedad del cansancio, también está la otra postura de decir, oiga, no, pero es que el cansancio siempre ha estado, ¿sí? Tal vez la forma de exigir el éxito ha cambiado, pero siempre ha habido la necesidad de mostrar, de ser alguien en un sistema social. Siempre ha habido una exigencia social con respecto al individuo, y eso es porque existen los sistemas de control, ¿sí? Y no solo un sistema de control formal, como lo puede ser el Estado, y aquí vamos con la teoría del control social, sino también todo el sistema de comunicaciones. Antes, sin necesidad de que hubiese Facebook, Instagram, Twitter, existía el periódico, existía la radio, ¿sí? Que se leía mucho más el periódico, que se escuchaba muchísimo más la radio.
existía todo esto y que era una forma también en donde la publicidad visual, auditiva y de todos los medios generaba un imaginario de lo que se debía de ser en un sistema social. Entonces, claro, la exigencia siempre ha existido, pero también tenemos el punto de vista de Gina es que antes no se visibilizaba el síntoma. Antes la gente tenía depresión y no sabía que la tenía. Antes la gente sufría un burnout, un cansancio excesivo en el trabajo y no sabía que lo tenía. Entonces seguía y seguía y seguía y seguía hasta que o se enfermaba del todo o se acostumbraba. Y aquí vemos entonces algo supremamente importante. ¿Por qué en los últimos años se han reportado más casos de depresión? ¿Será que realmente han habido más depresión? O tal vez lo que ha sucedido es que se ha generado una concientización del síntoma, en donde la gente entiende su síntoma, entiende que está padeciendo una depresión, entiende que está en un contexto laboral abusivo, entiende que está en un contexto laboral donde se está quemando propiamente dicho, por eso se le dice el síndrome del quemado. Y en parte esto se debe obviamente a esa difusión de la información que nos proporciona la globalización. Ahora, aquí viene una teoría muy interesante, que es la teoría de Bauman. Bauman nos habla un poco sobre el lado de la vaguedad de la sociedad. Es decir, él tiene unos textos muy interesantes en donde nos habla de la sociedad líquida, la teoría de la sociedad líquida y la teoría del amor líquido. Pero antes de irme por esa teoría, le quiero dar la palabra a Gilbert y a Noemi. Gilbert, dale. Hola, bueno, al referente pues a los casos de depresión, consideraría que siempre han existido. Y hay un tema pronto que estaba mencionando mis compañeros allí, es que listo, nos enfrentamos a unas nuevas dinámicas que nos cambian totalmente lo que ya veníamos acostumbrados anteriormente. Entonces resulta que como hemos cambiado esas nuevas dinámicas, nos presentamos ante unos medios, es decir, la información que estamos recibiendo, donde todo el tiempo nos están hablando de la positividad de esas nuevas dinámicas, ¿cierto? Entonces ahí entra, por ejemplo, lo que es la teoría del cansancio. Ahí entra la parte de la teoría del cansancio, donde el individuo se cansa, digamos, de esa positividad. Es como si le estuvieran arrebatando esa autonomía o esa cosa y empiezan a frustrarse porque le están diciendo que tienen que ser como deben de ser y entran en una depresión que ahora nos vamos a dar cuenta porque ya podemos decir que nos estamos enfocando de pronto en la salud mental. Ahorita estaba leyendo, por ejemplo, lo que plantea la teoría o la sociedad del cansancio, que de hecho lo plantea es un filósofo, y dice, la sociedad del cansancio comienza cuando su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía como el Prometeo cansado, un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego, es víctima y verdugo a la vez, a su libertad es una condena de autoexplotación. Y también nos plantea que es una sociedad que también se cansa de que yo debo ser, debo tener, debo ir a la escuela, debo debo estarme conectado en el Zoom, debo de ir ahora a la escuela, por ejemplo, en el caso de los niños, debo, y eso al final termina quitando o hablemoslo, sí, quitando esa elección que el niño debe de hacer a querer o no querer hacer determinada cosa. Súper interesante, qué buen punto de vista, Gilbert, muy bacano, muy bacano. Noemi, quisiéramos escucharte, cuéntanos. Hola, profe, qué pena que de pronto escuchen los perros que están latiendo, es que estoy en una finca. No bueno, te preocupes. Profe, de acuerdo a todo lo que se ha hablado aquí, pues yo creería que, y siempre lo he creído así, todo lo que hemos hablado, digamos, la homosexualidad,
el cambio de rol, incluso en los niños, de hecho se ve ya en los padres también, y la depresión, la ansiedad y todo lo que se está viendo hoy por hoy, siempre ha existido. Lo que no existía era el avance de la tecnología. Y ese avance de la tecnología es el que nos está brindando una información que quizás yo diría que en su buen uso ha sido muy favorable. Pero cuando no se ha dado un buen uso de esta tecnología, pues ha sido, digamos, lo que para muchos hogares catastrófico. Y si lo vemos desde el área organizacional o laboral, ¿sí? Todo lo que se habla del cansancio, la teoría del cansancio, mire, yo soy funcionaria en este momento en una IPS, que yo soy enfermera. Lo que existe ahora en las empresas no existía anteriormente. Nosotros tenemos, de hecho, una página para los empleados donde tenemos el día de desconexión, el día de la familia, el día del cumpleaños, y son días libres para el empleado porque están buscando ese bienestar. Porque anteriormente no se miraba lo del cansancio en los empleados como se ve ahora. Y que de hecho en muchos estudios, pienso yo, que se han realizado a través de los años, se han dado cuenta que cuando el empleado tiene mejor bienestar laboral, pues hay mayor productividad. Y si lo vemos desde el área de la familia, que creo también que es la base de la sociedad, también vemos que así como los niños, es decir, anteriormente lo que los hijos le hablan ahora, nosotros de niños nunca lo hablaríamos con nuestros padres, o quizás nunca lo hablamos. Pero sí tuvimos, digamos, el amiguito que investigaba y nos contaba, ¿cierto? Y por ende terminaba uno haciendo lo que no tenía que hacer. como bueno, eso es otra cosa. Entonces, hoy en día ya no se ve eso, ya no se ve el tabú de mucha información que se recibe. Antes, al contrario, ahorita nuestros hijos nos dicen, oiga, mami, mire lo que salió en internet, mami, mire este video, mami, o sea, antes de que yo le dé la información a mis hijos, ellos me la están dando a mí. Entonces ahí el trabajo de los papás es más extenso y más importante, yo digo, porque es en ese momento donde hay que darle la información precisa y correcta a nuestros hijos para cambiarle, digamos, la idea que ellos ya tienen y quizás una idea equivocada. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que uno de papá quiere? Pues que los hijos no cometan los errores que uno ha cometido, pero infortunadamente mi experiencia no le sirve a mis hijos. Entonces es ahí donde el trabajo de los padres es bastante importante. Yo tengo muchas cosas por decir, pero no me quiero extender. Yo creo que ya cogiste mi idea. Gracias, profe. No, a ti, Noemi, qué intervención tan bacana, súper bacano. Ya les doy la palabra, a Katherine y a Carmenza. Quiero continuar con lo que dijo Gilbert y con lo que dijo Noemi para hablar de dos teorías freudianas, que son la teoría del malestar en la cultura y la teoría del porvenir de una ilusión. ¿Sí? Freud nos dice algo súper bacano frente a todo lo que hemos dicho como en este pequeño momento que se ha pasado volando, pero ha sido súper bacano. Y es que en todo sistema social, en donde hay unas figuras normativas, unas figuras de control, se restringe al ser humano, se restringe al individuo para hacer ciertas cosas que el sistema social denomina como negativas, perjudiciales, dañosas, lesivas o delictivas, o reprochables solamente. Y por eso el individuo se abstiene de cometer estos actos. Y conforme a eso se va generando una suerte de malestar. Vemos que con el cambio histórico, recordemos que Freud es de la época de 1800, finales de 1800, con el cambio histórico no solo viene
un cambio a nivel social, cultural, sino también un cambio en la forma de vivir el cotidiano y por ende una forma diferente de pensar. Y vemos también que el malestar que se podía vivir en la época de 1800 se ha diluido en el sistema social actual, al menos en lo que es en Occidente. ¿Por qué? Porque se ha generado un medio alterno, una realidad alterna, y aquí me devuelvo un poquito a la teoría de Luckman y Berger sobre la realidad como una construcción social. Se ha creado una realidad alterna en donde los individuos pueden ser lo que no son en el sistema social que les exige ser de una forma determinada. Perdón el trabalenguas, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que en el Facebook, que en el TikTok, que en el Instagram, que en todas las redes sociales pueden ser un individuo diferente al que normalmente muestran en el sistema social, en el cotidiano. Pueden ponerse una máscara o pueden quitarse la máscara. ¿Sí? Y eso es algo que se ha permitido gracias a la globalización, gracias a la tecnología. Y también ha permitido un mecanismo constante de sublimación, en donde el individuo, todos esos impulsos que tiene, a veces unos impulsos tanáticos o destructivos que pueda tener, los lleva a otro plano, haciendo videos de humor negro, lo puede llevar a los videojuegos, lo puede llevar a la visualización de ciertos videos que anteriormente no se veían. Entonces también vemos una sociedad que cada vez se está volviendo más laxa, más permisiva frente a la manifestación de ciertos impulsos humanos, ¿sí? De ciertos pensamientos, de ciertos deseos humanos. Y aquí vamos entonces con la teoría de Bauman, nos devolvemos a la teoría de Bauman sobre el amor líquido, sobre la sociedad líquida. Es una sociedad sin peso, es una sociedad que se acomoda al envase, que constantemente se está acomodando a todos los cambios que surgen, mientras que las personas de las épocas un poco más más anteriores, por decirlo de alguna manera, todavía nos ceñimos a un sistema de valores que no es tan cambiante. Y aquí es algo muy interesante lo que nos dice de Bauman. Nos dice, el sistema social de ahora es un sistema social líquido porque constantemente está cambiando su sistema de valores y las formas en las que piensan y creen, porque la tecnología va añadiendo o va permitiendo que se incorporen nuevas formas de ser en el sistema social. Se van creando múltiples realidades, ¿sí? Y es como si volviéramos a vivir el tema del multiverso de las películas de Marvel. Dale. Profe, ¿puedes cambiar la diapositiva? Sí. ¿Por cuál? Por esa. Ah, bueno. Listo. Y a eso también entonces con esto quería invitarlos a ver una película muy interesante que surgió este año y es Todo en Todas Partes. Creo que se llama Todo en Todas Partes en todo momento. Ahorita le dije el nombre a Jorge y a Jessica. Ahorita les repito el nombre a ustedes. Verifico el nombre. Es una película muy interesante que nos permite mirar el concepto de la realidad desde sus múltiples dimensiones, ¿sí? Pero también desde una concepción histórica con lo que estamos hablando en este momento. Y lo que dice Bauman es que esa percepción, o mejor dicho, esa forma de acomodarse siempre al envase, también se ve dirigido al amor, ¿sí? Por eso, las formas de interacción social romántica
cambian y cambian y cambian constantemente, ¿sí? Lo comenzamos a ver cuando la interacción se generaba en un principio por Snapchat, creo que antes de Snapchat ya había uno, luego por Messenger, después de Messenger por Facebook, después de Facebook habían otros medios, ya las personas con WhatsApp, con TikTok, con WhatsApp, con Instagram, con Twitter, y se comenzaba a generar entonces una interacción diferente. Luego vino el Tinder y muchas otras aplicaciones para conocer, aplicaciones gratuitas para conocer a otras personas, incluso en el plano de lo romántico, ¿sí? Y vamos viendo que entonces es una forma de interacción desde lo romántico que se acomoda a los diferentes envases y que por ende va perdiendo el enfoque o el peso que anteriormente se le daba desde el sistema de valores que teníamos. Y aquí volvemos a la teoría freudiana. Me encanta desordenarles la mente. Cuando nos dice Freud, pensemos en el porvenir de una ilusión. ¿Qué es una ilusión? ¿Sí? ¿Qué ilusión nos venden? En la época de 1800, en la época freudiana, ¿sí? De Freud, por decirlo así, en la época de Freud, hablábamos de una ilusión que era vendida por la religión, ¿sí? El sistema de valores se estructuraba desde lo religioso. Claro, había un valor muy importante que se le generaba o que se daba a lo científico, pero lo religioso tenía una fuerza impresionante para ese momento, ¿sí? Al punto en el que todavía se criticaban mucho las teorías darwinianas. De forma posterior a eso, el sistema de valores va cambiando conforme a muchos eventos históricos en la incorporación de la tecnología y la globalización en el mundo, y eso también va generando que el peso de la religión como sistema rector que estipula lo que es correcto o incorrecto, lo que se puede, lo que no se puede, cambie, al menos en el contexto de Occidente, y ya no sea el único medio por el cual el individuo comienza a regir su conducta. Ya hay otros conceptos, ya hay otros modelos, ya hay otros modelos de educación, ya hay otros modelos de pensamiento, ya hay otros modelos de comportamiento. Entonces, ahora, ¿cuál era la ilusión? ¿Cuál es la ilusión que se vende? Si la ilusión no está dada por la religión, ¿cuál es la ilusión? Freud nos decía, la ilusión es básicamente lo que nos dice qué debemos hacer, por qué motivo. El motivo que nos devuelve a algo supremamente inmenso como lo es el pensar en la existencia, el pensar, ¿y yo por qué hago esto? ¿Y qué sentido tiene que yo haga esto? ¿Y qué sentido tiene que yo me mueva o piense o haga las cosas de determinada forma? Vemos que el sistema de valores es tan diverso como el sistema social mismo. Y depende de muchos factores, de muchas variables. Depende de la historia de una familia, depende de la historia de una comunidad, depende de la accesibilidad de recursos, depende de la accesibilidad a la información, depende de la accesibilidad a la educación, depende de la accesibilidad a la propia historia, a la tecnología. Entonces, volvemos al tema que nos compete el día de hoy. Percepción y análisis de la vida cotidiana, algo de lo que ya hemos hablado. El proceso sociohistórico, también hemos hablado de eso, pero cuando hablamos de los emergentes psicosociales en las comunidades, ¿de qué comunidades estamos hablando? ¿Qué emergentes? ¿Qué variables
qué variables se generan para poder comprender las diferentes comunidades. ¿Sí? Y aquí volvemos, o tenemos que hablar de algo supremamente importante, que es la teoría del etiquetamiento social. Bueno, antes de hablar de la teoría del etiquetamiento social, ahora sí, les doy la palabra. Comenzamos con Carmenza, luego con Gilbert, ¿sí? Y si alguien más quiere hablar, pues claramente súper invitados a hacerlo. Carmenza. Sí, señor, pues, hace un planteamiento muy importante. Carmenza. Sí, señor. Listo. Bueno, hace un planteamiento muy importante y es ver cómo las generaciones van cambiando, cómo las generaciones se van transformando y cómo aquellas cosas que estaban tan prohibidas o vetadas o vedadas para nosotros, hoy en día ya no es fácil conseguir la información. Esto lo que nos ha llevado es a que ya seamos una sociedad mucho más informada y muchas de las veces más consciente de nuestros actos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a esos actos en el cual yo puedo llegar a transgredir a la sociedad o la sociedad me pueda transgredir a mí y que hay unos parámetros y que hay una forma de defenderme o de defender a los demás. Entonces estoy en esa doble vía y esas son herramientas que las hemos ido adquiriendo a base de pronto de luchas, por ejemplo nosotras las mujeres, que no nos hemos ido al extremo del feminismo, pero que buscamos ser protegidas y proteger a otras, sin necesidad de agresiones. Entonces, ¿cómo mi abuela no lo pudo hacer? Porque yo sí lo puedo hacer. ¿Será que a ella le faltó inteligencia? ¿O será que yo soy más inteligente que ella? Lo que sucede es que la información yo la tengo de primera mano. Y esta nueva generación de tomar información, de educarnos, nos ha hecho ser mucho más conscientes. Entonces yo pienso que estamos en una evolución acelerada, porque yo creo que después de que hemos hablado de la pandemia, aquí han entrado a salir cosas muy importantes, es cómo viven las familias, por lo menos uno como educador. No, yo no conocía a los papás de los niños, ni cómo se portaban, ni cómo lo hacían. Y yo me pregunto, si mi papá y mi mamá me hubieran maltratado de esa manera, yo sería la persona que estoy acá enseñando o colaborando. Muy seguramente no. Mi cerebro se hubiera quedado chiquitico porque no había podido estudiar. Entonces, yo digo, somos bendecidos, somos privilegiados y la vida nos está llevando pues aceleradamente. Ya ahorita, ¿qué estamos buscando? Científicos, comunidades estudiantiles y todas, conquistar el espacio, buscando vida en Marte, ¿cierto? Ya hay, digamos, proyectos hasta de comprar por allá terrenos y gente que tiene mucha práctica de irse a conquistar esos mundos extraterrestres. Entonces, mire cómo estamos como de acelerados, pero tenemos que ser como muy medidos y estar vigilantes para que no llegamos como a chocarnos tal vez en una sociedad que llegue a pasar como Sodoma y Gomorra, que la castigó, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo pienso que hemos hecho. Hemos sabido utilizar la información y hemos sabido valorarnos, darnos el lugar que nos corresponde, hablando nosotras de la comunidad femenina. Antes de darle la palabra a Gilbert, quiero hacer alusión a algo muy, muy chévere, pues, que es chévere de tratar como tema de conversación en cuanto a lo que dice Carmenza. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, de leer un poco sobre el fenómeno que en estos momentos se está dando, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en España, frente al tema de una lucha entre poderes de izquierda y derecha, algo que no nos es ajeno en este país, pero también frente a un tema de tensión política en el concepto de
de lo que es el género, de lo que es el sexo y lo que en este momento es el movimiento feminista frente a un fenómeno puntual, ¿sí? No me quiero referir a todo un movimiento, ni mucho menos, sino un fenómeno puntual. La nueva normativa del CSI. No sé si ustedes han escuchado un poco de eso. Le doy la palabra a Gilbert y si alguien tiene algo para opinar sobre eso, me encantaría escucharlo. Dale, Gilbert. Bueno, referente a lo que hablaba sobre lo de TikTok y toda esta vaina, bueno, resulta que yo estoy haciendo un trabajo pues también con la Comisión de la Verdad, que es al documento final, y llegué hace días, bueno, hace días no, hoy en la mañana que estábamos en una charla, dijeron algo muy, muy importante que me pareció interesante. Dice, estamos en una sociedad donde las redes sociales han demostrado o han sacado esa necesidad que plantea la psicología humanista, es decir, esa necesidad de ser escuchados, esa necesidad de ser vistos. Entonces, creería yo que estas nuevas redes, esto que ha sucedido, se ha evidenciado como el afán de ciertos jóvenes en obtener seguidores. Yo salgo mostrando, o sea, la chica sale mostrando las nalgas con el afín de atrapar ese contenido de personas que necesitan seguidores, y cada seguidor se convierte en una satisfacción que le genera a ella ese placer, eso de tener un seguidor más. Entonces me parece interesante, o sea, cómo las redes llevan a que ahora nosotros podamos, nosotros como estudiantes de psicología y ya psicólogos, cómo podemos ver ahora sí la psicología humanista en todo su esplendor a través de simplemente de ese cambio de era, de entre el cambio de que sucede, en el cambio de que empezamos a tener una interconectividad a través de las redes. Allí es donde podemos ver ese tipo de psicologías. Muy, muy chévere tu aporte. Sí, incorpora varios elementos, el tema de las redes, el tema de la sexualidad, el tema claramente de una concepción humanística, ¿sí? En las sociedades, que realmente se logra después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso con el tema de la Guerra Fría, todavía estuvo muy en tela de juicio el concepto, y luego se va hilarizando por todo Occidente. Es muy, muy interesante. Desde lo que dice el compañero, desde lo que dice Gilbert, hay algo que también llama mucho la atención, que en combinación con lo que decía Carmenza, con lo que decía Gilbert, con lo que decía Laura, todo, y algunos comentarios de lo que leía en el chat, podemos mirar que si bien el sistema social cambia, los tiempos cambian, las formas y los fondos sociales cambian, hay unos fenómenos que continúan, ¿sí? Y aquí es donde se genera la pregunta, ¿por qué continúan ciertos fenómenos? Aquí vale la pena hablar de la teoría del etiquetamiento social de Becker, en donde nos habla que todo sistema social se va a generar una suerte de discriminación. Una discriminación por moda, por conducta, por formas de pensar, por sexo, por economía, por rol social. Y aquí Becker hace alusión a la teoría de Durkheim y nos habla un poco del tema de los roles sociales. El rol social que asume cada individuo dentro de un gran sistema, desde un enfoque claramente funcionalista. ¿Qué rol cumple cada individuo dentro de ese sistema social? Y aquí es donde muchos otros teóricos, no solo Becker, nos van a decir es que lo que siempre vamos a ver en
en la exclusión es el beneficio de un tercero. En medio de la exclusión se genera un beneficio. Max Neff, que es un gran economista, nos va a hablar también de esto. ¿Qué beneficio se obtiene en medio de la exclusión de un determinado grupo social? El beneficio puede ser un beneficio político, puede ser un beneficio económico. ¿De qué tipo? Y luego entonces comenzamos a mirar como psicólogos que en el fenómeno de la exclusión social, en donde puede haber un beneficio, también hay una mentalidad que se genera con respecto a lo que no se quiere ser en determinado sistema social, a lo que no se quiere vivir en determinado sistema social. Algo chévere que ha hecho Disney en los últimos años es cambiar el paradigma a la hora de contar historias fantásticas. ¿Quién se vio la última película de Maléfica? ¿Quién se vio? Yo. Ah, ok. ¿Quién es yo? Wendy Morales. ¿Tú te viste Maléfica, la animada de hace muchos años cuando la sacó Disney? No, la primera versión no. No, no te viste la primera versión. ¿Alguien aquí se vio la primera versión de Maléfica? Yo sí. Dale. Yo también. Listo. Se la vieron el muñequito, ¿cierto? Sí, señor. Cuéntanos, ¿cómo era esa película? Pues ahí Maléfica tenía, o sea, estaba etiquetada como la mala, la villana, la culpable de lo que le pasó a la Bella Durmiente, y todos la veían como la mujer más mala, pero no sabían cuál fue la causa de lo que desencadenó esta personalidad pues tan fuerte y tan destructiva para digamos, la comunidad o la sociedad donde ella vivía. Y en la película última ya de Humanos, ya uno lo ve de otra perspectiva muy diferente, ya se analiza más el punto de Maléfica, ¿sí? Su vida, sus etapas, que lo que se veía en muñequitos que solo veíamos lo de la Bella Durmiente. A eso iba. ¿Qué tan bacano cuando en la suerte del etiquetamiento social de lo bueno, lo malo, lo incorrecto, lo correcto, lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe, se comienza a quitarle las capas a la cebolla y comenzar a identificar los porqués? ¿Por qué tal figura es positiva? ¿Por qué tal figura es negativa? Y comenzar también a entender la historia de la figura positiva, entre comillas, y de la figura negativa, entre comillas. Porque la realidad es una construcción social. Y si dejamos de ver a uno de los actores, sea negativo o sea positivo, vamos a tener una visión sesgada de las cosas. Y esa opinión sesgada de las cosas se va a viralizar. Y vamos a crear un sistema social cegado ante el otro que puede asumir un rol negativo o el otro que puede asumir un rol positivo. Cuando integramos las visiones, estamos respetando la historia de esos individuos, ¿sí? Y comenzamos a desvirtuar la eficacia del etiquetamiento. Y comenzamos no solo a obedecer el sistema desde una perspectiva moralista, sino desde una perspectiva ética. Lo que Kant nos decía es algo completamente diferente, porque la moral se determina por lo que el sistema social le dice a usted que tiene que hacer, mientras que lo ético es el juicio personal que el individuo hace de una situación desde el concepto personal, nuevamente, de lo correcto y lo incorrecto. ¿Y por qué? Desde una perspectiva totalmente lógica.
Ahora, cuando comenzamos a hacer esto, comenzamos a dignificar a los actores sociales. Y todos somos actores sociales. Y comenzamos también a entender que todo tiene una historia. Y en psicología no es la excepción. Cuando usted va a atender a un paciente, usted no simplemente llega y dice depresión. No, la depresión, si bien se compone de signos y síntomas, también se compone de historias. Lo mismo que la ansiedad, lo mismo que un trastorno bipolar afectivo, lo mismo que cualquier trastorno que usted vaya a encontrar en el DSM-5 y fuera del DSM-5. Tiene una historia, tiene un porqué, no solamente es un diagnóstico que se encuentra en un manual. Y lo mismo pasa con las comunidades, porque las comunidades, como un organismo vivo, también se enferman. Y no solo las comunidades, también los grandes sistemas sociales también se enferman de odio, se enferman de odio, se enferman de discriminación, se enferman de pobreza, ¿sí? Se enferman de depresión, de tensión, se queman a sí mismos como en el síndrome de burnout. Y aquí es donde comenzamos a mirar los porqués. Juan, dale, tienes la manito levantada. Gracias, Doc. ¿Me escuchan ahí? Que estoy en el carro. Sí, se te escucha perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias, Doc. Bien, he estado escuchando atentamente y sí, coincidimos en muchas cosas frente al tema de que podríamos decirlo de esa manera, y es que prácticamente todo es cíclico en lo que tiene que ver con las sociedades, ¿no? Es cierto, no es que se estén aumentando los casos de depresión o de suicidio, sino que obviamente aumenta la población, aumenta la intercomunicación. Yo soy comunicador social de la UNAD y estoy terminando psicología también, entonces quise también estudiar psicología para desde mi trabajo como comunicador en la radio, en los videos, en los audiovisuales, tratar de cambiar un poco la realidad que han creado los medios, la falsa realidad que han creado los medios frente al tema de lo que significa tener éxito y ser próspero. Y a lo largo del estudio que he venido haciendo, tanto como comunicador social y ahora como ya casi psicólogo, es que en la sociedad y principalmente en la latinoamericana, más que en la europea o en la norteamericana, el constructo social, la cotidianidad, las creencias están basadas aún en un sistema de moral religiosa, como ocurría antiguamente, hace 3.000 años atrás, por ejemplo. Aún se sigue discriminando porque Dios no los creó así. Si la persona se suicida es porque no tiene a Dios en su corazón. Si la persona es homosexual es porque es del demonio. Si el niño que tiene tendencias a ser niña, entonces hay que llevarlo donde el pastor para que haga oración y le imponga las manos. Y lo he visto y lo he escuchado. Mientras que se deje de seguir convenciendo a la gente de que Dios o el ente en el que cada quien crea es el que rige los destinos de la sociedad y del mundo, las cosas no van a cambiar. Y no van a cambiar porque la discriminación, tal y como la vemos ahora, especialmente en Latinoamérica, está sustentada en creencias religiosas, únicamente. El aborto no tiene otro argumento que es porque Dios es el que quita y pone la vida. No hay otro argumento diferente a que una mujer quiera o no quiera abortar. Si una persona se considera del género diferente al que nació biológicamente, es que Dios los creó hombre y mujer. Y no hay otro argumento diferente al que Dios está metido en todo esto. Listo, cada quien puede creer lo que quiera, pero se tiene que tener conciencia de que no porque uno crea, los demás tienen que creer, pero lamentablemente ni los medios de comunicación, ni en los púlpitos, ni en los cultos hacen algo diferente. Obviamente los pastores y los curas tienen otros intereses, ¿no? Y es el de
sostenerse económicamente, ¿no? Pero pues aprovechan lo incauto de algunas personas y les meten ese tipo de falsa moral como si fuera cierta y la última palabra, porque un libro que escribió quién sabe quién hace muchísimos años lo dice. Bien, esa parte primero. Segundo, es que todo alrededor de lo que son los medios de comunicación. Perdón, profe. Estoy aquí en el carro pidiendo la comida porque mi esposa y mi niña No se preocupe, no se preocupe. Y otra de las situaciones que usted comentaba y que todos creo yo que estamos de acuerdo en eso, y es que son los medios de comunicación los que en estos momentos aún están poniendo la vara frente a lo que significa el éxito y la prosperidad y la felicidad. Son los medios de comunicación los que te dicen que el éxito radica en el carro, en la casa, hace realidad tus sueños y le muestran a uno un carro. Y la gente se lo cree, aún se lo cree. Entonces, los medios de comunicación tradicionales son los que han venido mostrando cómo han tenido la batuta frente a lo que la sociedad debe creer. Y ahora con los medios alternativos, el Internet especialmente, se han creado o se han visibilizado otro tipo de realidades que antes estaban invisibilizadas por los medios tradicionales. Esas otras sociedades nos muestran a las personas que no tienen estudio, pero ganan millones de pesos, millones de dólares a través de un video. El niño que desde una granja nos muestra cómo la gallinita pone el huevo y ese huevo se convierte en un pollito y con eso entonces ya tiene cientos de millones de seguidores y se tapa en plata. Y el doctor que se gana escasamente 7, 8 millones de pesos mensuales y eso la DIAN le quita la mitad. Entonces, cambia totalmente los paradigmas como su merced lo estaba comentando. Y es que la sociedad en este momento no sabe qué creer. La sociedad no sabe qué creer. Por un lado, la forma en la que nos criaron bajo una creencia del Dios que nos castiga porque nos ama. Y por el otro lado, la realidad que nos muestran en las redes sociales donde te dice que la realidad es muy diferente. Entonces estamos como en esa dicotomía de pensamiento sobre para dónde cogemos. Ayer precisamente